Buenas tardes, mi nombre es Javier Leonardo García Mesa. Vamos a realizar la actividad 3, que es la creación de los triggers. Para este desarrollo nos piden elaborar un script que permita la creación de la base de datos de las tablas blog y notificación con los siguientes campos: ID, fecha, autor, título, contenido y ID blog, fecha y notificación. Para eso entonces simplemente vamos a utilizar el siguiente script. Entonces, para Entonces, para realizar dicha actividad vamos a crear la base de datos en el cual es simplemente un create database y el nombre que ustedes quieran colocarle. En mi caso le coloqué a la base de datos actividad 3. Para crear la tabla simplemente vamos a crear la tabla actividad 3, que es la base de datos que acabamos de crear, y el nombre de la tabla va a ser blog. Va a tener un ID que va a ser autocromental y va a ser nuestra primera key. Va a tener entonces lo que nos piden: autor, título, contenido, fecha. Para todos son bachar, excepto para fecha, que sí, que fuera un timestamp y que no fuera null. Para la tabla notificación simplemente es el mismo script. La única diferencia es que relacionamos el ID de la tabla anterior como origin key ID block, que toma como referencia la tabla block el ID. ¿Listo? Ahora vamos para la segunda, que nos pide, en el segundo punto nos pide realizar un procedimiento almacenado tal que una vez se inserte una nueva entrada en la tabla block y cuando se registre en la cuando se registre en la tabla cuando se registra en la tabla block, inmediatamente se registra en la tabla notificación que se ingresa una nueva entrada en dicha tabla. Entonces simplemente utilizo la primera entrada, drop procedure if exists, con el nombre de la base de datos y el nombre del procedimiento que yo le quiero dar. Esto lo único que hace es, si existe un procedimiento con ese nombre, bórrelo. De lo contrario, no haga nada. Entonces, ahora vamos a definir un create. Para definir un create procedure con el nombre de la base de datos y el nombre que le quiero dar y las variables que yo le quiero dar al procedimiento. Como es un insert a una tabla blog que ya se creó anteriormente, solo voy a definir una entrada autor, una entrada título y una entrada contenido. La fecha pues es un timestamp que se generaría el último registro de entrada y el ID pues es autocromental. El definer está comentariado, pues es cuando uno quiere utilizarlo para que se haga a un usuario específico. En este caso pues deshabilita esa opción. Si quería podría dejarlo a los usuarios, crear un usuario y que el nombre del procedimiento se hubiera creado a nombre de su usuario. Vamos a iniciar el procedimiento, le damos un begin y dentro de eso simplemente vamos a insertar en la actividad 3 un block con las tres entradas que definimos. Entonces simplemente un select autor, select título, un contenido y un noun para la fecha. Inmediatamente va a insertar en notificación y para eso va a traer las insert ID. Es una función que nos retorna el último ID de la tabla insertada anteriormente y un mensaje que se ha creado un nuevo registro en la tabla y la fecha a la que ahora se hace registro. Ese es corremos el procedimiento y ya eso sería todo. Para comprobar que esté funcionando, simplemente hacemos un call para llamar el nombre de la base de datos y el procedimiento y con las variables que queremos ingresar. Entonces vamos a definir obviamente vamos a definir un autor. Vamos a colocarla Carlos por poner. Un título actividad 3 y un contenido SQ MySQL, colocamos como ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para tener otros registros, por lo menos nuestros registros en nuestra base de datos. Entonces acá vamos a llamar con Pepito y Juan. Vamos a colocar que sea el título se va a llamar script
y va a ser SQL. Acá vamos a colocar simplemente actividad MySQL 2. Con esto estamos, bueno, actualmente en la tabla blog solo existe un registro de ejemplo que creé. Ahora vamos a llamar los procedimientos. Nos dice que ya ejecutó sin ningún error. Ahora si miramos la tabla actividad blog, vemos que ya se insertó los registros que se crearon. Y ahora miramos la tabla de notificación, se debieron crear un registro por cada uno de esos. Efectivamente, se creó un registro, un nuevo blog con su respectiva horas con el ID del blog que se creó en el registro anterior. Listo, ahora para el punto 3 nos piden crear un trigger que elimine el registro correspondiente en la tabla blog. Una vez se borre el registro de la tabla, no tenemos que, sin este trigger sería imposible borrar un registro en la tabla de notificación porque tiene como llave foránea se podría borrar, no habría ningún problema, pero en la tabla log para borrar este registro, al ser llave foránea se tendría que borrar primero la tabla de notificación y luego borrar la tabla blog. La idea es borrarlo con este trigger, una vez se borre toda la notificación, automáticamente se borre la tabla blog. Para esto simplemente usamos la misma sentencia drop trigger if exists. Si existe ese procedimiento, bórrelo, si no, no haga nada. Y lo crea con la sentencia create trigger, el nombre del trigger que le quieren dar y en la base de datos que quiere estar. Como yo quiero hacer un registro, borrar un registro, acá yo debería definir si quiero que antes de que haga la acción en la tabla o lo haga después. Como la tabla primaria es blog, yo debería borrar primero la tabla de notificación y luego la tabla blog. Por ende, utilizo un after. Antes no se podría porque nos botaría un error de llave primaria por el cual no se podría borrar el registro. Por eso debe ser after. Primero borramos notificación, luego borramos blog. Usamos la sentencia delete de la tabla que queremos tomar como base, que en este caso sería notificación. De esta notificación vamos a hacer un for each round a la fila que vamos a borrar. En este caso le vamos a dar iniciar, le vamos a decir que borre actividad, que borre del blog cuando el ID viejo que se borró sea igual al ID en la tabla, el ID block sea igual en la tabla ID de la tabla block. Si existe este comando, lo borra y se borrará de las dos tablas inmediatamente. Entonces corremos el script, no bota ningún error y con eso ya simplemente, si nosotros miramos la tabla de notificaciones, tenemos 4 registros, vamos a borrar cualquiera al azar. Borremos al azar el número 4 para que nos quede el 2, 3 y 5. Actualmente en la tabla block están los campos 2, 3, 4 y 5, igual que en la tabla notificación. Vamos a borrar el 4 de la tabla notificación, lo ejecutamos, no botó ningún error. Si voltamos notificación, efectivamente se borró la tabla 2, 3, nos quedan los campos 2, 3 y 5 y se borró el campo 4. Si miramos en la tabla block, efectivamente también la borró, que nos quedamos con los registros 2, 3 y 5. Bueno, muchas gracias, esto fue toda la actividad. Mi nombre es Leonardo García Mesa y esta es la actividad 3 triggers. Gracias.